una victoria aplastante. Miramos a José Báez actuando y dejando bien claro que las fotografías que envió Fran y que se las dio el detective son fotografías editadas, manipuladas. Y bajo este tema, bajo la victoria aplastante de José Báez, vamos a iniciar con esto. La mañana de hoy marcó un nuevo capítulo judicial en el controvertido caso de Derek Rosa, el adolescente acusado en octubre de 2023. Desde la corte del condado Miami-Dade, Derek Rosa, de apenas 13 años al momento del crimen, apareció solo por unos segundos a través de Zoom, conectado desde el centro de detención Metro West, donde permanece recluido desde su arresto. Aunque su presencia fue mínima, las implicaciones de esta audiencia son profundas y podrían cambiar el curso del proceso penal en su contra. Uno de los puntos más importantes abordados hoy fue la solicitud de la defensa para modificar su moción que busca excluir el interrogatorio policial del joven como evidencia válida en el juicio. Esta moción ya había sido introducida previamente, pero ahora el juez le ha otorgado a los abogados defensores un nuevo plazo para que presenten una versión corregida y enmendada. En esa versión deberán remover, entre otras cosas, los registros médicos confidenciales de Derek, los cuales actualmente permanecen bajo sello judicial. El hecho de que la defensa haya incluido estos documentos médicos en la moción ha generado fricciones, ya que podría tratarse de información sensible que no necesariamente es pertinente para el argumento legal de excluir la confesión. Durante la audiencia también se volvió a tocar un tema que ha generado gran preocupación pública: la filtración de material gráfico. Específicamente, fotografías y videos tomados en el dormitorio donde ocurrió el crimen, imágenes que presuntamente fueron divulgadas en redes sociales, violando protocolos básicos de confidencialidad y respeto hacia la víctima y sus familiares. Frente a esto, la defensa de Derek pidió formalmente al juez que se emita una orden de protección que prohíba de manera explícita cualquier futura difusión de fotografías o videos relacionados con la autopsia de Irina García, la madre de Derek, quien fue encontrada sin vida en su habitación. El juez, tras escuchar los argumentos, decidió otorgar ese plazo adicional para modificar la moción de supresión del interrogatorio. Fijó también una nueva audiencia para el miércoles, 16 de julio a las 8:30 de la mañana, donde se espera que se evalúe la versión revisada de la moción. Aún no está claro si esa audiencia será pública como lo fue la de esta mañana, o si se celebrará a puertas cerradas debido a la naturaleza sensible del contenido involucrado. Por ahora, Derek Rosa continúa enfrentando un cargo grave. A pesar de haber confesado en un inicio ante las autoridades, el menor se ha declarado no culpable, lo que ha abierto el camino a un juicio que podría estar marcado por la controversia, los argumentos constitucionales y una batalla entre derechos del acusado y justicia para la víctima. El calendario judicial continúa avanzando. El siguiente paso, además de resolver esta moción, será fijar la fecha oficial del juicio y comenzar con el proceso de selección del jurado. Un proceso que podría volverse aún más complejo debido a la amplia cobertura mediática que ha tenido el caso y las fuertes emociones que despierta tanto en la comunidad como en los actores del sistema legal. Por ahora, el país permanece expectante. ¿Será válido el interrogatorio realizado al menor? ¿Podrá la defensa convencer al juez de que se violaron derechos fundamentales en el momento de su detención y confesión? ¿Qué pasará con las filtraciones de imágenes que comprometen la ética de la investigación? Y sobre todo, ¿tendrá Derek Rosa un juicio verdaderamente justo? Desde el corazón del sistema judicial del condado Miami-Dade, esta jornada cierra con más preguntas que respuestas, pero con un nuevo paso dado en uno de los casos más complejos que ha enfrentado la justicia juvenil en los últimos años. La moción para suprimir el interrogatorio policial realizado al menor Derek Rosa por parte del detective Losegui es una herramienta legal fundamental en estrategia de la defensa. ¿Saben por qué? Porque esta moción no se trata simplemente de una táctica procesal, sino de una alegación muy grave que se violentó el derecho constitucional del menor durante la recolección de una supuesta confesión que ahora pretende ser utilizada como evidencia en contra de Derek. Para comprender su validez y su potencial impactante, es necesario que nosotros nos adentremos a lo que dice la ley, a lo que dice el derecho penal, a lo que dice el procedimiento penal de los Estados Unidos. Así que pongan mucha atención. Toda moción para suprimir una confesión gira alrededor de los derechos establecidos en el famoso caso Miranda versus Arizona de 1966. Este es un precedente, este es un caso de cosa juzgada, pero que de ahí se tomó este precedente y se hizo ley. Miranda Rice, Miranda versus Arizona. La Corte Suprema dictaminó que toda persona que se encuentra bajo custodia policial y es objeto de interrogatorio debe ser
advertida claramente sobre sus derechos a permanecer en silencio y a tener, óigase bien, y a tener un abogado presente. En el caso de Derek Rosa, se trata de un menor de edad de apenas 13 años al momento del interrogatorio, lo cual implica protecciones adicionales bajo la ley de Florida. Recuerden, esta es una ley estatal. La defensa argumenta que las declaraciones de Rosa no fueron producto de una confesión libre, voluntaria, consciente e inteligente, como lo exige la ley. Óigase bien, en el contexto de un menor, los tribunales aplican un escrutinio aún más riguroso. La Corte Suprema de Florida ha establecido en casos como el de State, con el caso de Doar versus el Estado, en 1980, que cuando el acusado es un menor, deben tomarse medidas extremas para asegurar que comprende plenamente sus derechos y sus renuncias a este derecho. Recuerdan que yo les dije, Derek Rosa no había renunciado a sus derechos cuando dijo, necesito un abogado. Ahí se termina la entrevista. Ahí debió terminarse la entrevista plena. Pero el oficial ya había hecho su jugada. Ya había interrogado a Derek y supuestamente le había sacado una confesión. Derek no tenía abogado. Derek no tenía la edad para renunciar a sus derechos. El que tenía que hacerlo era su padre, era su tutor, era su abogado, incluso él, pero previamente debía ser, óigase bien, asesorado por alguien litigante, por un abogado. Incluso si su papá no es abogado, si su tutor no es abogado, él podía pedir un abogado. Así de sencillo. Ahora, ¿fue Derek Rosa realmente advertido de todos sus derechos como lo pretendieron hacer? Ahora, miremos esto. El núcleo, la piedra angular de la moción gira en torno de que si Derek Rosa fue adecuadamente notificado de sus derechos Miranda y si esa notificación fue entendida. Óigase bien, esto quiero que lo escuchen. No solo que se ha advertido de los derechos Mirandas, sino que también tiene que asesorarse el interrogador, en este caso el detective, que entendía todo lo que le decían. Óigase bien. Y si esa notificación fue debidamente entendida por el acusado, pero aquí el caso es un caso especial. Él es un menor de edad y por lo tanto no es el mismo interrogatorio de un adulto que con un niño. Es totalmente diferente. Un saludo para todos los que ya se están conectando. Yo sé que hay una victoria rasante acá. Ahora, también se analiza si la renuncia a esos derechos fue voluntaria, fue válida. Según lo que se ha filtrado, el detective Losegui inició un interrogatorio poco después de que Derek fue detenido. Es así, sin que estuviera presente, aquí vamos, el abogado, sin que estuviera presente un adulto neutral en ese interrogatorio que lo orientara. La defensa sostiene que la presión emocional, el estado de shock y la inmadurez del menor comprometieron la validez de su confesión, de su consentimiento. ¡Wow! ¡Wow! En Florida, los tribunales han sostenido en múltiples casos
que cuando se trata de un adolescente o de un niño, en el caso de Derek Rosa, todavía no era adolescente, tenía 13 años y tiene que juzgarse como de 13 años. La mera lectura de los derechos Miranda no bastan. ¡Wow! No bastan. Debe haber una demostración clara de que el menor comprendió lo que significaba renunciar a sus derechos. ¡Wow! En el caso Ramírez versus el Estado, en 1999, en Florida, porque las leyes cambian en otro estado, pero te voy a hablar de la ley de Florida. En ese entonces, estableció que cualquier coacción, ambigüedad o influencia indebida invalida una confesión. Si el interrogatorio se llevó a cabo en circunstancias de intimidación, miedo o manipulación emocional, la confesión puede considerarse inconstitucional. Ninguna ley está encima de una constitución, de la ley constitucional. Todas las leyes, llámese leyes estatales, llámese leyes federales, no pueden estar encima de la constitución política de los Estados Unidos. Ahora, por otra parte, es importante porque esta moción se centra en que si Derek estaba o no en custodia, pero en el momento del interrogatorio no hay una orden oficial de detención. Si Derek estaba oficialmente o legalmente en custodia al momento del interrogatorio, si estaba bajo custodia y todo indica que sí lo estaba, ya que fue arrestado y trasladado, entonces cualquier interrogatorio sin advertencia Miranda es inadmisible. Si el detective Elosegui comenzó a hacerle preguntas incriminatorias mientras el menor estaba privado de libertad sin un abogado presente y sin un adulto legal que lo acompañara o lo representara, se configura una violación directa al debido proceso y a la quinta enmienda de los Estados Unidos. Hoy vimos una victoria aplastante de José Báez. Un saludo para todos, un abrazo a la distancia. Mañana otro programa muy interactivo. Espere más información de todo.